Ese terror me pareció infantil. Sin embargo, al sentirlo incrustado en la médula de mis huesos, comprendí que la justicia era mi madre encinta, que el colgado era yo en estado fetal, y que el arcano 13 eran los deseos de eliminarme que ella vertía sobre mi organismo. En la época en que fui concebido sin ser deseado, mis padres se odiaban. Mi llegada estableció entre ellos un lazo agobiante. Los 9 meses de gestación se convirtieron para mí en una lucha por sobrevivir. Por todo esto, nací embebido en un terror visceral. Hola a todo el mundo. Pásense a lo barrido sin pisarme lo trapeado, que les tengo un recorrido a mi podcast deseado. Hola podcasters, aquí nos encontramos en un nuevo capítulo del podcast. Antes de comenzar, quiero decirles que ahora sí, oficialmente, los días que se publicarán los capítulos serán los días sábados. Anteriormente me parece que les dije que eran los lunes. Desafortunadamente por la escuela no puede ser, así que lo dejaremos en los días sábados. Todos los sábados tendrán su nuevo episodio de el podcast deseado. POV o POV, como le gusten decir. Y así brevemente, si les llamó la atención la introducción, la obtuve del libro La Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky. Entonces, pues, si lo gustan leer, pueden encontrarlo en línea o en alguna librería o en la biblioteca de su ciudad. En algún lugar me imagino que ha de estar por ahí. En este capítulo de esta semana ya tenemos una nueva categoría, porque las dos anteriores eran de polémicas sociales. Ahora les tenemos volando entre los mundos. En este capítulo vamos a tratar un poco de todo. Vamos a hablar de el tarot, este medio de comunicación. Vamos a tratar de entender qué es, realmente funciona, es una herramienta terapéutica, es algo que nos predice el futuro a lo mejor. Vamos a comenzar primero hablando de qué son, ¿ok? Voy a leerles y al final del capítulo les tengo una pequeñísima sorpresa. Vamos a comenzar. Las cartas del tarot son una herramienta para la clarividencia y las artes adivinatorias, según los expertos. En culturas antiguas, las pitonisas o adivinas las utilizaban como amuleto y complemento para adivinar el futuro de quienes las consultaba. Sin embargo, aquellas costumbres se fueron transformando hasta que en los días actuales son las cartas del tarot quienes han ganado más potencia en cuanto a la lectura del destino. Los orígenes de las cartas del tarot están inmersos en el mito y en el misterio. Un mito sugiere que los primeros cristianos usaban cartas de historias, que luego se convirtieron en el tarot para difundir la historia de Cristo bajo las narices de los romanos. Sin embargo, esta historia carece de fundamento y ha sido desmentida por lo que sabemos de la historia real del tarot. Los mazos de tarot modernos, tal como los conocemos, aparecieron en Italia en el siglo XV, como una serie de obras de arte intrincadamente pintadas usadas para jugar juegos de cartas. Estas barajas consistían de un número de cartas variable y no se crearon específicamente para la adivinación. La primera de esas tarjetas, usualmente creadas para las que las familias nobles celebraban ocasiones especiales, se conocieron en Italia como trionfi o triunfos. Estos juegos de cartas luego se conocieron por muchos nombres, incluyendo tarocchi, taroc, taraú y luego tarot. Y algunas personas incluso lo escriben como taro, tarro o tarot. Pero estas grafías son bastante inusuales. Muy bien, aquí podemos ver su origen. Nos podemos dar cuenta de dónde proviene el espacio geográfico. Y un poquito de su uso anterior. Hoy en día creo que algunas personas lo utilizan para conectar con su yo interior o para conocer de su futuro. Pero hay que desarrollar un poquito más de eso. Ahora, ¿el tarot es una herramienta terapéutica o puede funcionar como una herramienta terapéutica? Vamos a ver eso. Las personas que llegan con el tarotista no buscan iniciar un proceso terapéutico o indagar en las motivaciones profundas e inconscientes de su conducta. Quieren respuestas rápidas a problemáticas específicas cuya ambigüedad los hace sufrir. El potencial del tarot como un medio para coadyuvar a la resolución de problemas emocionales derivados de dilemas cotidianos o viceversa
es motivo suficiente para considerar un estudio o sistematización más formal que pudiera consolidarlo como una genuina herramienta psicológica. Mientras no existía un esfuerzo colectivo y concertado hacia este objetivo, queda el recurso de perfilar una perspectiva individual de lectura acorde a la formación e idiosincrasia de cada tarotista, siempre con el ánimo de respetar y ayudar de manera efectiva al consultante. Esto nos deja con que puede ser realmente una herramienta muy importante para ayudar a las personas. Yo soy una persona creyente de muchas cosas, pero si no lo fuera, pudiera ver el tarot como algo que me ayuda a estar en paz conmigo. Porque el hecho de que alguien me lea el tarot, yo voy a poder entender, así sea realmente o conceptualmente, el por qué me siento mal, el por qué me siento triste, cómo amarme a mí mismo, ¿saben? Entonces, creo que es una buena herramienta y puede ser utilizada de manera correcta cuando nos lo proponemos. Ahora, algo muy importante es la interpretación de las lecturas. ¿Qué significa cada una de estas cartas? Porque para los que no sepan, se separan en dos tipos. Los arcanos mayores, que son las cartas simbológicas que conocemos como el sol, la luna, la sacerdotisa, el juicio, los enamorados, el mago, etc. Y los arcanos menores, que son los de la baraja española: bastos, oros, espadas, etc. Vamos a ver qué nos pueden decir brevemente estas cartas. El tarot es un sistema simbólico donde cada carta representa aspectos de la vida y de la mente humana. Dentro de los arcanos mayores, todo comienza con el loco, que simboliza el inicio, la libertad y el impulso de lanzarse a lo desconocido sin miedo. Le sigue el mago, que representa la habilidad, la inteligencia y la capacidad de transformar la realidad con lo que se tiene. Después aparece la papisa, asociada a la intuición, el conocimiento interno y el silencio como fuente de sabiduría. En contraste, la emperatriz representa la vida, la fertilidad y la creación, mientras que el emperador simboliza el orden, la estructura y la autoridad. Luego, el papa encarna la guía, la enseñanza y las creencias que orientan a las personas. Por su parte, los enamorados no solo hablan de amor, sino de decisiones importantes y caminos que se deben elegir. El avance se refleja en el carro, que simboliza control, dirección y triunfo, mientras que la justicia representa el equilibrio, las consecuencias y la verdad. Más adelante, el ermitaño invita a la introspección y el autoconocimiento, alejándose del mundo exterior para encontrar respuestas internas. El cambio constante se manifiesta en la rueda de la fortuna, que recuerda que todo en la vida es cíclico. Después, la fuerza no habla de poder físico, sino de control emocional y dominio de los impulsos. El colgado representa pausa, sacrificio y la necesidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Una de las cartas más malinterpretadas es la muerte, que no significa un final literal, sino transformación, cierre de ciclos y renovación. Le sigue la templanza, que simboliza equilibrio, moderación y armonía entre emociones y acciones. En el lado más oscuro aparece el diablo, que representa las ataduras, los excesos y los deseos que pueden controlar a una persona. Luego, la torre muestra la caída de estructuras falsas, un cambio brusco que obliga a reconstruir desde cero. Después del caos llegan cartas más esperanzadoras. La estrella, que simboliza esperanza y renovación. La luna, que representa confusión, emociones profundas e incertidumbre. Y el sol, que refleja claridad, verdad y éxito. Casi al final, el juicio habla de reflexión, cierre de etapas y segundas oportunidades, mientras que el mundo representa la culminación de un ciclo, el logro y la evolución completa. Por otro lado, los arcanos menores representan situaciones más cotidianas y se dividen en 4 grupos. Las copas, asociadas al agua, representan emociones, relaciones y sentimientos como el amor. Los bastos, ligados al fuego, simbolizan acción, energía, trabajo y motivación. Las espadas, relacionadas con el aire, representan pensamientos conflictivos y decisiones. Finalmente, los oros, asociados a la tierra, reflejan lo material, el dinero, la estabilidad y el crecimiento. Dentro de estos arcanos menores también existen figuras que representan actitudes o tipos de personalidad. El rey simboliza control, liderazgo y experiencia. La reina, intuición, sensibilidad y comprensión.
el caballero acción y movimiento, y la sota inicio, aprendizaje y curiosidad. En conjunto, el tarot no funciona como una herramienta mágica que predice el futuro de forma exacta, sino como un sistema de símbolos que refleja procesos internos, decisiones y posibles caminos. Es más que nada un espejo de la mente y de la vida. Aquí ya nos está dando brevemente una explicación de las cartas y nos está desarrollando una pregunta que quería tratar más adelante, pero ya no le está platicando. Y no funciona como algo que prediga el futuro, sino como un espejo del presente. Ahora con esto podemos pasar al siguiente punto que me gustaría tratar. ¿Cuándo es un buen momento para una lectura? Me imagino que muchos de aquí se lo han preguntado. Muchos quieren saber sobre ustedes o a lo mejor sobre su futuro. Vamos a ver cuándo es el mejor momento. Aquí dice: el mejor momento para hacerse una lectura es cuando uno está tranquilo, cuando sus energías están en calma y cuando está mental y emocionalmente abierto a recibir la guía divina que está destinada para uno. Esto también significa que debes estar abierto a escuchar cosas que quizás no quieras oír o que no esperes oír. Este tipo de consejo puede ser difícil de aceptar, pero en el fondo sabes que es correcto, ¿verdad? Entiendo si aún no estás listo para poner en práctica ese consejo. Es tu decisión personal, pero el universo quiere que conozcas la respuesta a tu pregunta. Presta atención a lo que tiene que decirte. Es fundamental que mantengas tus deseos o intereses personales al margen. Estos inevitablemente influirán en tu campo energético y lo obstruirán, lo que generará confusión en la lectura. Muy bien, si alguno de ustedes quiere ir a hacerse una lectura, háganlo cuando estén completamente con la mente en blanco y dispuestos a escuchar lo que les tienen que decir para que ustedes puedan mejorar o desarrollar o seguir su camino. Porque si no vamos dispuestos, no vamos a querer cambiar y vamos a estar esperando algo que nos endulce el oído y pues no siempre va a ser así. Muy bien. Ahora sí, una pregunta que tiene impactado a medio México, o que más bien los tiene expectantes, es: ¿el tarot es malo? ¿Utilizarlo o que me hagan una lectura es malo? Vamos a comenzar. En los últimos años, el tarot ha tenido un crecimiento enorme. Las ventas de cartas están en su punto más alto en más de 50 años, y cada vez más personas se interesan en aprender o incluso trabajar como lectores. Parte de este auge se debe a que el tarot dejó de verse como algo engañoso u oscuro, y ahora se relaciona más con la espiritualidad moderna y el autoconocimiento. Históricamente, aunque muchos creen que viene del antiguo Egipto, el tarot como lo conocemos hoy se desarrolló principalmente en el siglo XVIII ligado al ocultismo. Hoy en día se usa sobre todo para la adivinación o para interpretar situaciones personales. Sin embargo, desde una perspectiva religiosa, especialmente en la Iglesia Católica, se advierte que estas prácticas deben evitarse, ya que se consideran intentos de conocer el futuro o controlar lo desconocido, lo cual va en contra de la confianza en Dios. Algunas creencias incluso afirman que el uso del tarot puede abrir la puerta a experiencias negativas o espirituales. Aunque esto depende completamente de la interpretación de cada persona. Entonces, ¿es malo usar el tarot? La respuesta depende del enfoque. Para algunas personas es solo como una herramienta simbólica de reflexión, similar a analizar emociones o pensamientos. Para otras, especialmente desde una visión religiosa, sí se considera algo negativo porque implica buscar respuestas fuera de la fe o intentar controlar el futuro. En conclusión, el tarot se encuentra entre dos visiones. Por un lado, como herramienta de autoconocimiento y por otro, como una práctica cuestionada desde lo espiritual y religioso. Pues ahora sí que como todo, nada es bueno ni nada es malo, todo viene en la moderación y en el contexto. Porque para unos puede ser lo más horrible que les pueda pasar en la vida hacerse una lectura del tarot, y para otros puede ser algo positivo que les ayude a conectar con sí mismos. Ahora vamos a contestar una pregunta que quizás ya hubo una entranza, no sé si esa palabra exista, ya hubo un inicio, un previo a esta pregunta en lo que hemos hablado en este capítulo, pero vamos a ir más al grano. ¿El tarot ayuda a predecir? Porque hay mucha gente que dice que le predijo el futuro, que supo de inmediato que el tarot le estaba diciendo la verdad, supo qué hacer porque el tarot estaba coincidiendo con lo que le estaba pasando en su vida.
Vamos a ver esto. El tarot no puede predecir un futuro fijo o completamente determinado. Más bien, funciona como una herramienta que muestra hacia dónde podrías dirigirte según tus decisiones y patrones actuales. Algo parecido a un GPS. No crea el destino, solo indica el camino si sigues igual, pero siempre existe la posibilidad de cambiarlo. En la práctica, el tarot sirve más para entender el presente que para adivinar el futuro. Muchas veces, cuando una lectura parece muy acertada, es porque las cartas expresan algo que ya intuías, pero no habías logrado poner en palabras. También ayuda a ver patrones o ciclos en tu vida que son difíciles de notar. Cuando estás dentro de la situación y puedes señalar consecuencias probables de tus acciones actuales, no como una profecía, sino como una proyección lógica de lo que está ocurriendo, el ritual de la lectura crea un espacio que facilita la reflexión honesta y que permite que surjan las ideas o verdades que normalmente ignoras. Aunque a veces parezca que el tarot acierta de forma sorprendente, esto suele explicarse por factores como el reconocimiento de patrones, la proyección psicológica, en donde se interpreta las cartas según tus propias emociones, la concentración que genera el momento de la lectura y la tendencia humana a encontrar significado personal en mensajes generales. También es importante entender sus límites. El tarot no puede predecir eventos específicos con fechas exactas. No puede decirte con certeza qué piensan otras personas. No garantiza resultados ni sustituye el consejo profesional y tampoco anula el libre albedrío. El futuro no está completamente escrito, se construye en decisiones constantes. Muy bien, y básicamente nos dijeron no es para eso. Si quieres que te vayan a leer el futuro, ve con la vidente de la esquina, pero con una tarotista, con un tarotista, no vayan. Antes de proseguir, me gustaría platicarles brevemente que yo anteriormente usaba unas cartas del tarot que yo tenía, o bueno, tengo, para leerles las cartas a mis amigas en la escuela. Yo me las llevaba, yo les decía, ¿quieres una lectura? Ay, sí, o ellas solas me decían, ay, ven, hazme una lectura sobre esto y ya. Me di cuenta que muchas veces sí eran acertadas con respecto a lo que ellas le preguntaban, pero también me daba cuenta que yo les podía dar una lectura a todas las, o sea, la misma carta a todas las respuestas de todas las preguntas y todas acertaban. Ahí yo creo que sí sería como un efecto placebo o como lo del horóscopo. Yo ahora mismo les puedo leer el horóscopo de cualquiera, de Tauro, de Cáncer, de Géminis, de Escorpio, de Acuario, de la que quieran, y me van a decir, sí soy, cuando ni siquiera es tu signo. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos esa tendencia de encontrar mensajes personales cuando en realidad es para cualquier persona a la que le quede el saco. Ahora les voy a leer una historia breve que me encontré en redes sociales. La verdad, para mí fue un poco difícil encontrar historias con tarotistas o con el tarot, pero esta fue una de las pocas que me encontré y vamos a leer básicamente su experiencia. La lectora de cartas, una mujer amable y misteriosa, me invitó a sentarme frente a ella. Comenzó a barajar las cartas con habilidad, y en ese momento mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué me depararía el destino? Después de unos instantes de concentración, extendió las cartas sobre la mesa y comenzó a desvelar su significado. Para mi sorpresa, sus interpretaciones eran sorprendentemente precisas. Cada carta que volteaba parecía revelar aspectos de mi vida que ella no podía haber conocido de antemano. Las respuestas que recibí fueron asombrosamente acertadas. Habló sobre desafíos que había enfrentado, sueños que había pospuesto y decisiones difíciles que había tenido que tomar. Me quedé boquiabierto, incapaz de entender cómo alguien podía obtener tanta información de unas simples cartas. A medida que la lectura avanzaba, me sentí cada vez más conectado con las revelaciones de la lectora. Había una energía especial en el aire, como si estuviera sintonizando con algo más allá de lo tangible. Fue una experiencia fascinante y cautivadora. No puedo negar que salí de esa lectura de cartas con una nueva perspectiva sobre mi vida. Aunque no puedo explicar científicamente cómo la lectora pudo ser tan precisa, el encuentro me dejó pensando y reflexionando durante días. Así como les acababa de decir, las lecturas pueden funcionar para las personas y para que tengan una paz interior, independientemente de que sí sea un conducto con el más allá o no.
terapéuticamente, psicológicamente, ayuda a las personas a sentirse mejor y a encontrar su camino correcto, siento yo. Ahora, ¿cuál es la razón de buscar una lectura? ¿Por qué queremos ir con un tarotista? Realmente, y aquí es donde les dejo la pregunta del capítulo para reflexión, ¿hasta qué punto las respuestas que buscas realmente vienen de las cartas? Pongámonos a pensar, ¿cuántas veces de las personas que ya han ido al tarot, que ya han ido con un tarotista o que ya se han leído el tarot, cuántas veces ya sienten la respuesta en su interior y solamente están esperando a escucharla en voz alta, que se los diga alguien más o que se las muestren en las cartas? Pónganse a pensar nada más eso. Me gustaría que todos nos pusiéramos en los zapatos de la persona que está leyendo las cartas y que ellos realmente no están buscando darte una respuesta, sino ellos simplemente son el conducto para darte el mensaje que las cartas están representando, y que ese mensaje seguro tú ya lo conoces, pero no te quieres dar cuenta. Ahí les dejo la pregunta de reflexión. Vamos a pasar con la razón del capítulo de esta semana. Principalmente me gustaría decirles que el tarot no solo se usa para lecturas personales o para predecir cosas, entre comillas. También hay quienes lo emplean como una forma de conectar con lo espiritual, ya sea con guías, una energía superior o incluso con seres queridos que ya fallecieron. Yo me di cuenta de esto mientras veía diferentes tipos de contenido audiovisual, tanto en video, en audio, en fotos, donde personas utilizaban el tarot para comunicarse con algo del más allá y no solamente con su yo interior o con el futuro o con algo así. Aquí es importante aclarar que no solo se trata de ser un medium ni de tener una habilidad sobrenatural específica, más bien de usar el tarot como una herramienta simbólica acompañada de intención y enfoque. Entonces esa es la razón del capítulo, que no solamente las personas lo utilizan para saber de sí mismos, sino para quizás conectar o conocer a alguien que no pueden visualizar, o algo, no solo alguien, algo. El proceso suele comenzar pues definiendo claramente con quién o con qué queremos conectar. Para reforzar ese tipo de intenciones, muchas personas utilizan una carta que represente a la persona o a un objeto significativo, como una fotografía. A partir de ahí se hacen preguntas o interpretan lo que las cartas están diciendo como si fuera una especie de diálogo, ya sea con preguntas preparadas o dejando que la conversación fluya según lo que vaya saliendo. Y ya pues al final, pues más que una comunicación directa o que se pueda comprobar, que sea tangible, el uso del tarot funciona como un espacio de introspección. O sea, permite ordenar pensamientos, nos ayuda a conectar con emociones y apoya generando una sensación de cercanía o de guía, lo que puede resultar muy significativo tanto a nivel personal como la conexión con las personas con las que nos encontramos, aunque no haya una evidencia objetiva de que exista realmente una comunicación. Nos apoya con este tipo de conexiones. Aquí es donde me gustaría a mí poder entablar una conexión o una comunicación con alguien del más allá. O sea, imagínense que ustedes tienen un familiar fallecido, o que ustedes conocen a alguien que les gustaría hablar con él. Creo que sería muy interesante ver qué nos responde, ver si realmente es esa persona, porque también hay que tener mucho cuidado. No estamos viendo si realmente la persona que nos contesta es la que esperamos que sea, y puede ser que sea alguien más o algo más, y estamos esperando una respuesta de alguien que no es. Así que voy a dejar este punto hasta aquí. Ahora, casi para terminar el capítulo de hoy, les voy a dar la pequeña sorpresa, y es, aquí tengo frente a mí las cartas del tarot que, como antes les platicaba, utilizaba para leer el destino o el futuro o el mensaje que les trajera el universo a mis amigas en la escuela.
Ya hice un círculo de protección desde el inicio del capítulo para evitar problemas por hablar de este contexto tan importante que es el tarot. Así que no se apuren, esta energía no les va a llegar hasta sus casas, pero me gustaría conectar con ustedes brevemente. Vamos, si están ustedes solitos, cierren los ojos frente al teléfono, frente a la computadora, frente a la tele. Cierren los ojos y pongan su mente en blanco. Solamente sigan mi voz. ¿Qué? Si están con alguien más, cierren los ojos y tómense de las manos con esa persona o con esas personas, armando un círculo frente a ustedes. Ya que están así, todos o solo ustedes con los ojos cerrados, me gustaría que mentalmente se hicieran una pregunta, la que ustedes quieran, que no tenga una respuesta a lo mejor tan certera o que ustedes no se esperen una respuesta. Por ejemplo, voy a conseguir el trabajo que quiero. ¿Realmente esa persona siente algo por mí? ¿Por qué no me quiero a mí mismo? ¿Cuál es mi mayor pasión? O simplemente dame un mensaje que necesite escuchar ahora. Ya que están así, ahora mismo voy a sacar 2 cartas de mi mazo para darles el mensaje que el universo, que su ser querido, que su ser interior les está pidiendo. Voy a absorber toda su energía que me estén mandando. Voy a pedirle al universo ahora mismo que les mande esta respuesta si él o ella lo cree conveniente. Y ahora sí voy a sacar esas 2 cartas y les voy a decir qué significa. Yo no soy un terapeuta profesional. Yo tengo más o menos el sentido de lo que representa cada carta. Y además igualmente voy a inspeccionar en internet, en libros y en diferentes páginas sobre el significado. Y ahora mismo les digo qué significa. Muy bien, ahora ustedes no lo pueden ver, pero yo ya tengo aquí las 2 cartas. Salió el paje de bastos a la inversa y salió el 8 de oros regular. Vamos a comenzar con que el paje de bastos representa falta de dirección o de motivación. Que realmente tenemos una idea que finalmente no se concreta. ¿Han sentido en algún momento una impulsividad que realmente no llega a ningún lugar? Eso es lo que representa el paje de bastos. El 8 de oros es básicamente lo contrario. Es un trabajo constante, es aprendizaje, puede funcionar también como disciplina, pero también indica que necesitamos perfeccionar habilidades. Ahora, si queremos conectar ambas cartas, básicamente es: tienes talento o tienes las ganas de hacer algo, pero te está faltando constancia o enfoque. Tienes creatividad, pero no tienes disciplina. Entonces, puede significar que estamos empezando o están empezando con algún proyecto o con algo realmente que les apasiona o que les llama, pero nos distraemos o tenemos dudas. O sea, tenemos muchas ideas, pero no nos comprometemos con una. Y justamente, casualmente, esta lectura queda conmigo. Porque yo me considero una persona creativa, que tiene muchas ideas, que tiene un montón de proyectos que desarrollar. Este es uno de tantos. Pero realmente no avanzo. Me frustro en una sola cosa, y luego en otra, y luego en otra, y no termino ninguna. Entonces, básicamente es eso. No necesitamos tanto el quiero hacer esto, y necesitamos más el me pongo a hacerlo todos los días, aunque sea un poquito, porque en algún momento voy a tener ese resultado. Así que necesitamos disciplina, necesitamos dejar de estar dispersos y no estancarnos. Ese es el mensaje que les tienen las cartas esta noche a ustedes o a usted. ¿Qué? Se quedaron frías, ¿verdad? Seguramente puede ser que esta lectura les haya conectado con su respuesta o con lo que estaban esperando. Y si no, a lo mejor el mensaje no era para ustedes y era para alguien más que necesita escucharlo antes que ustedes. Puede ser, uno nunca sabe. Ya tenemos bastante de dónde tomar esta semana del tema. Espero les haya gustado bastante lo que les presenté
esta ocasión porque lo hice desde el punto más personal. Los temas anteriores de asesinos seriales y del clean look tal vez no conectaba tanto conmigo, porque de asesinos seriales pues yo realmente no me encanta el crimen, ni siquiera en programas, bueno, de vez en cuando. Pero si es un crimen verdadero, pues la verdad a mí me impacta bastante y no me encantan estos temas. Y lo del clean look, pues yo soy bastante maximalista y colorido y grande y revoltoso y collage y de todo. Entonces creo que este del tarot conecta bastante conmigo porque yo soy una persona muy creyente con todo. Entonces estoy muy feliz de compartirles este tema a ustedes. Estoy muy feliz de compartirlo con ustedes. Así que me despido de ustedes una semana más. Ya estamos cada vez más cerca de completar los 3 capítulos de las 3 categorías. Ya tenemos 2 capítulos de polémicas sociales. Con este tenemos uno de volando entre los mundos y nos falta el de opinar, opinar y opinar. Seguramente la siguiente semana, ya les tenga el siguiente episodio de opinar, opinar y opinar, que se viene muy fuerte. Pero si no, les traeré seguramente otro de volando entre los mundos y después ya seguirá el de opinar, opinar y opinar. Con este capítulo me gustaría concluir pidiéndoles que se pusieran a ver desde el punto de vista de las cartas, desde el punto de vista de su mente y su conocimiento interior. Me gustaría que se pusieran a ver desde el punto de vista de las señales del universo.